¿Alguna vez has sentido que tu pasado te persigue más allá de la muerte? Hoy te traemos 3 historias aterradoras que te harán cuestionar si los fantasmas son solo producto de tu imaginación o si realmente hay algo más allá de nuestra comprensión. Un ex narco, perseguido por las almas de las personas que mató, un soldado enfrentando un terror que no puede explicar, y otro que descubre el oscuro secreto de su propia familia en un cuartel, desatando apariciones que lo obligan a buscar la verdad. ¿Qué harías si te enfrentaras a los demonios de tu propio pasado? ¿Y si esos demonios no estuvieran dispuestos a dejarte ir? En la oscuridad, donde el silencio se convierte en susurros y las sombras cobran vida, el eco del horror te llama. Aquí cada sonido es una advertencia, cada historia un escalofrío y cada momento un paso más hacia lo desconocido. Prepárate, porque el miedo ya está aquí y no podrás escapar de su eco. Bienvenidos, no olviden suscribirse para conocer casos escalofriantes. Ex narco perseguido por los fantasmas de las personas que mató. No sé si alguien aquí me va a creer. Supongo que ya no me importa demasiado. No cuento esto para convencer a nadie, sino para sacarlo de mi cabeza, aunque sea solo por un momento. He aprendido que el verdadero infierno no siempre te espera después de la muerte. A veces te encuentra mucho antes. Y lo más aterrador es que uno mismo lo va trayendo, sin darse cuenta. Hace años me movía en un mundo oscuro, un mundo del que ahora intento escapar, aunque sé que nunca se irá del todo. Fui parte de algo que muchos llaman negocios, pero que no tenía nada de limpio. Trabajaba para un cártel del norte, hacía los trabajos que pocos se atreven a hacer. Al principio fue fácil, un disparo aquí, una llamada allá, y el dinero llegaba sin preguntas, sin remordimientos. Con el tiempo se convirtió en rutina. Dejé de pensar en lo que pasaba después de cada encargo, en quiénes eran. Eran solo nombres, órdenes que debía cumplir. Nada más, hasta que algo cambió. No sé cuándo comenzó exactamente, pero un día dejé de sentirme bien con lo que hacía. Empecé a ver los rostros de aquellos a quienes eliminaba, a recordar sus expresiones en los últimos segundos, a imaginar sus familias esperando por alguien que jamás volvería. Y entonces lo entendí. No importaba cuánto dinero ganara. Nada de eso valía lo que estaba perdiendo. Así que lo dejé. O al menos lo intenté. Sabía que salir de ese mundo no sería fácil. Nadie simplemente se marcha. Pero tenía contactos, gente que me debía favores. Con su ayuda, desaparecí. Me mudé a un pueblo olvidado por el tiempo, lejos de todo y de todos. Nadie me conocía, y esa era exactamente la idea. Pensé que al dejarlo atrás, las cosas mejorarían, que el pasado, con suficiente distancia, dejaría de seguirme. Me equivoqué. El primer año fue tranquilo. Conseguí trabajo como guardia en una fábrica cercana. Nada especial, pero suficiente para vivir en paz. Los días pasaban lentos y las noches eran aún más silenciosas. Me venía bien. Necesitaba esa calma, necesitaba olvidar. Pero luego empezaron a ocurrir cosas. Al principio no les di importancia. Pensé que era solo mi mente. El peso de los años en la sombra jugándome malas pasadas. Después de todo, cuando pasas tanto tiempo mirando por encima del hombro, es difícil soltar el miedo. La primera vez que lo noté fue hace 2 años. Era de noche. Estaba solo en mi casa. Ya era tarde y estaba por acostarme. La casa no era grande, apenas un piso, 2 habitaciones, nada fuera de lo común. Un sitio simple, sin historia. O al menos eso pensé. Fui al baño a lavarme la cara. El agua fría me ayudó a despejarme, pero mientras me inclinaba sobre el lavabo algo cambió.
Una sensación, ese instinto primitivo que se activa cuando sabes que alguien te está observando. Me enderecé de golpe y giré la cabeza hacia la ventana. El patio trasero se extendía en la oscuridad. No había ruido, no había movimiento. Solo sombras, pero una de ellas no era como las demás. Estaba ahí, de pie, inmóvil, a unos metros de la casa, y aunque la penumbra lo cubría, supe de inmediato quién era. El aire se me atascó en los pulmones. Mi corazón pareció detenerse por un segundo. La sangre en mis venas se volvió hielo. Era él, uno de los que había eliminado. Su rostro estaba borroso en la oscuridad, pero no necesitaba verlo con claridad. Sabía que era él. Lo recordaba bien, porque antes de morir se había arrodillado, no para rogar por su vida, sino para pedir perdón. Nunca entendí por qué. Nunca entendí por qué. Nunca me importó. Hasta ahora. Hasta que lo vi ahí, en mi patio, mirándome a través del vidrio. El pánico me atenazó el cuerpo. Apagué la luz del baño con manos temblorosas. No me atreví a volver a mirar. Me metí en la cama como si las mantas pudieran protegerme, pero sabía que no. Pasé la noche en vela, sin pegar un ojo, esperando, temiendo, que esa cosa volviera a aparecer. Pero no lo hizo. Cuando el sol asomó por el horizonte, me levanté agotado, con la mente embotada y los nervios aún crispados. Me repetí a mí mismo que lo había soñado. O al menos eso quise creer, pero la calma no duró mucho. Las semanas siguientes fueron peores. Al principio, eran detalles insignificantes, cosas fáciles de ignorar. Sombras fugaces en los callejones del pueblo. Una silueta oscura que parecía seguirme a distancia. Luego, fueron más que simples figuras borrosas. A veces, mientras caminaba, sentía una presencia pisándome los talones. Giraba la cabeza y no había nadie. O eso pensaba. Otras veces, al conducir, mi reflejo en el retrovisor parecía distorsionado, como si algo más estuviera allí, justo detrás de mí. Hubo ocasiones en las que, por un segundo, vi claramente una figura en el asiento trasero, pero cuando me volteaba, el asiento estaba vacío. El miedo se convirtió en una sombra constante a mi alrededor, y lo peor fue cuando comencé a reconocer los rostros. Primero fue uno, luego otro, y otro más. No eran extraños, eran ellos, las personas que había ejecutado, y las mismas que intenté olvidar. Apareciendo en las esquinas, en los reflejos de los escaparates entre la multitud, siempre callados, siempre observando, y cada vez que los veía, ese olor volvía un hedor espeso, imposible de ignorar, tierra húmeda mezclada con pólvora. Era un aroma penetrante, inconfundible, que arrastraba recuerdos que había enterrado hace años, pero que ahora volvían a la superficie como cadáveres emergiendo de una fosa común. Una vez, mientras caminaba por el centro del pueblo, lo vi, uno de ellos. Su rostro estaba pálido, ceniciento, como si nunca hubiera sentido el calor del sol. Sus ojos, vacíos, huecos. Mi corazón se desbocó en el pecho, nos miramos, solo unos segundos y luego, sin hacer ruido, se perdió entre la multitud. Seguí caminando. Fingí normalidad, pero mis piernas temblaban. Sabía que era imposible. Él no podía estar allí porque ya estaba muerto. Las apariciones se volvieron más frecuentes, tantas, que llegué a pensar que me estaba volviendo loco. Empecé a evitar salir de casa por las noches. Cerraba las puertas con doble seguro. Mantenía las luces encendidas hasta el amanecer, pero nada de eso importaba porque ellos ya no estaban afuera. A veces podía sentirlos en la habitación conmigo aunque estuviera solo. Los susurros se deslizaban en la oscuridad, palabras ininteligibles, como voces ahogadas bajo el agua. Escuchaba pasos, pasos que no hacían ruido, pero sabía que algo o alguien estaba ahí. Aquella noche estaba sentado en mi pequeña sala,
con las luces apagadas, tratando de acallar el torbellino en mi cabeza. Entonces, el ruido, un golpe seco, fuerte, proveniente del patio. Mi corazón se aceleró de inmediato. Me puse de pie, sintiendo la sangre palpitar en mis sienes. Me acerqué a la ventana, y ahí estaba, otra vez, el mismo hombre, inmóvil en medio del patio, con la misma postura rígida de la primera vez. Pero esta vez lo vi con claridad. Su rostro ya no era solo una sombra. Estaba más definido, más real, la piel pálida, cenicienta, como si la vida lo hubiera abandonado hacía mucho, y sus ojos negros, huecos. Pero aún así me atravesaban. No dijo nada, solo me miraba, y en ese momento lo entendí. No iba a irse, había venido para quedarse. Por primera vez en años, recé. Nunca he sido un hombre religioso. Nunca creí en nada más allá de lo tangible. Pero esa noche, con ese hombre parado en mi patio, no supe qué más hacer. El aire se volvió pesado, como si unas manos invisibles se cerraran alrededor de mi garganta, asfixiándome lentamente. Recé para que se fuera, para que me dejaran en paz, pero la sensación no desapareció. Muy en el fondo supe la verdad. Estaba pagando por lo que había hecho. A la mañana siguiente, cuando finalmente reuní el valor para salir al patio, no había nada. Pero el olor seguía allí, esa mezcla penetrante de tierra húmeda y pólvora. Desde entonces no he podido deshacerme de la sensación de ser observado. No importa a dónde vaya, siempre hay alguien. Siempre hay unos ojos clavados en mí, acechando desde la distancia. He intentado dejarlo atrás. He intentado ignorar las sombras, los susurros, las miradas que se clavan en mí desde la penumbra. Pero es imposible. Ya no sé qué es real y qué no. No sé si son fantasmas de verdad, o si es mi propia conciencia la que me está torturando, arrastrándome una y otra vez a lo que creí haber dejado atrás. Pero hay algo de lo que sí estoy seguro. Uno nunca escapa de su pasado. Puedes correr, puedes cambiar de nombre, de ciudad, de vida, pero lo que hiciste sigue contigo, como una deuda impagable, como un peso que no se aligera con el tiempo, porque al final, el infierno no es un lugar al que vas cuando mueres. A veces lo traes contigo y nunca te deja ir. Dale un like al video y suscríbete si lo está disfrutando. Continuamos. En esta historia nos podemos dar cuenta que los soldados realmente sienten miedo cuando encuentran algo paranormal. Soy Edgar y fui parte del ejército mexicano por casi 10 años. De todo lo que viví en servicio, muchas cosas fueron duras. Algunas dejaron cicatrices, otras solo recuerdos fragmentados. Pero solo una sigue persiguiéndome hasta el día de hoy. No tiene que ver con el combate, ni con operativos, ni con enfrentamientos, no. Lo que me ocurrió aquella noche fue diferente, algo que nunca pude explicar. Algo que, con los años, me ha hecho cuestionar qué es lo que realmente habita en los caminos solitarios de este país. Ocurrió en 2016. En ese tiempo, estaba asignado a una unidad de patrullaje en carreteras del norte. Nos enviaban a revisar rutas con reportes de actividad sospechosa, narcotráfico, robos de vehículos, secuestros o simplemente incidentes extraños que alertaban a los civiles y requerían inspección. La zona donde ocurrió, esto era una de esas donde puedes manejar por kilómetros sin ver más que cerros áridos y polvo suspendido en el aire, pueblos desperdigados, estaciones de servicio cada 30 o 40 kilómetros. Era de madrugada, no se veía un alma en la carretera. Entonces, el aviso por radio: un camión de carga detenido a un costado del camino, sin señales de movimiento, sin conductor a la vista y sin razón aparente para estar allí. El reporte vino de un conductor de tráiler que pasó por ahí.
Dijo haber visto el camión con las luces encendidas y la puerta abierta, pero algo en la escena le pareció incorrecto. No se detuvo. Solo informó lo que vio. Nos encontrábamos a unos 20 minutos del punto, así que nos ordenaron inspeccionar. Cuando llegamos eran casi las 2:00 a.m. La carretera estaba completamente en silencio, envuelta en esa quietud opresiva de la madrugada. Solo los faros de nuestra unidad y las luces del camión rompían la oscuridad. Era un vehículo grande, diseñado para transportar mercancía pesada. El motor estaba apagado, pero la cabina seguía encendida. No había señales de pelea, ni sangre, ni vidrios rotos, pero tampoco había nadie. Mi compañero y yo bajamos con cautela y revisamos el perímetro. Nada. El suelo estaba intacto. Ni una sola huella reciente en la tierra. Ningún rastro de que alguien hubiera bajado y caminado por la zona. Me acerqué a la puerta del conductor y me asomé. Lo primero que noté fue la radio del camión encendida, pero solo emitía ruido blanco. Un sonido irregular, entrecortado, como si algo intentara abrirse paso entre la estática. Miré el asiento del copiloto. Había una mochila con ropa, una botella de agua a medio consumir y una billetera con identificaciones. El chofer era un hombre de unos 40 años, pero no estaba ahí, ni en la cabina, ni en la carretera, ni en ninguna parte. Nos miramos en silencio. Luego, sin decir nada, decidimos revisar la parte trasera del camión. Mi compañero iluminó la parte trasera del camión con la linterna mientras yo intentaba abrir la puerta cerrada con seguro. Pensamos en forzarla, romper el candado si era necesario, pero entonces lo escuchamos, un sonido en la cabina. Algo había movido la radio. Nos detuvimos de inmediato y volvimos a la puerta del conductor. La radio ya no emitía ruido blanco. Ahora había algo más. Voces, susurros, apagados y distorsionados, como si vinieran de muy lejos. No se entendía bien, pero estaban ahí. Murmullos entrecortados, como si alguien hablara en voz baja a través de una interferencia imposible. Y entonces, entre todo el caos sonoro, una frase se abrió paso con una claridad escalofriante. Aquí es peor que el infierno. La voz era grave. Arrastrada, mi compañero y yo nos quedamos inmóviles. Silencio absoluto. Escaneamos los alrededores con las linternas, esperando encontrar a alguien, algo, cualquier cosa que explicara lo que acabábamos de oír, pero la carretera seguía desierta. Ni un solo vehículo había pasado en todo el tiempo que llevábamos allí. Dimos una vuelta rápida al camión, armas listas, esperando que algo o alguien se manifestara. Nada, nadie. Mi compañero se acercó a la radio y, decidido, intentó apagarla, pero en cuanto la tocó, el sonido desapareció. No se apagó lentamente. No se distorsionó más. Simplemente dejó de existir, como si nunca hubiera estado encendida. Nos miramos sin decir nada. Nada de esto tenía sentido. Algo no cuadraba. Nada tenía una explicación lógica. Pero lo que sí sabíamos era que no queríamos quedarnos allí por más tiempo del necesario. Enviamos el reporte y decidimos esperar al equipo de apoyo. Mientras tanto, empezamos a revisar los papeles del camión. Pero en el fondo, ambos sabíamos que encontrar un nombre, una empresa o un destino de carga no cambiaría lo que acabábamos de presenciar, porque el problema no era el camión, era lo que había estado dentro de él, o lo que aún seguía allí. Y fue en ese momento cuando todo se volvió aún más extraño. La última verificación del camión había sido hacía una semana, pero el motor seguía caliente. Lo peor vino cuando iluminamos el costado del camión. Vimos algo que no esperábamos. Marcas en la carrocería. No eran golpes ni rayones. Eran manchas, manchas oscuras, secas, que parecían haber sido arrastradas. A medida que nos acercábamos, los detalles se volvían más inquietantes.
En el suelo, justo al lado del camión, había restos de cinta adhesiva, fragmentos de cuerda cortada. No hacía falta ser un experto para entender que algo había ocurrido allí, algo muy malo. Mi compañero me miró. No fue necesario hablar. Sabíamos lo que eso significaba. Habíamos tropezado con algo que no nos correspondía, algo que quizás ya no estaba en este plano. El aire se volvió denso, como si una sombra invisible se cerniera sobre nosotros. Unos minutos después el equipo de apoyo llegó. Revisaron el camión, tomaron fotos, inspeccionaron la zona, pero no encontraron más pistas. Nada que explicara la desaparición del conductor. Solo el vacío y las marcas que ya no dejaban de retumbar en mi mente. Solo quedaba el rastro de lo que parecía haber sido un intento de mover o esconder algo. Pero lo que realmente me dejó inquieto fue lo último que nos dijeron los superiores. Tras hacer algunas llamadas, el camión sí tenía dueño. Era el hombre de la billetera, pero había desaparecido junto con su vehículo hacía 3 días. Y lo más extraño, no había registros de que el camión hubiera pasado por ningún retén, caseta o estación de servicio en ese tiempo. Había aparecido allí, en medio de la nada, sin explicación alguna de cómo había llegado hasta ese punto. Y luego, como si nada hubiera sucedido, el caso desapareció de los informes. No se habló más del tema. No volvimos a recibir noticias sobre lo que pasó con el camión ni con el conductor. Y sin embargo, no dejo de preguntarme qué fue lo que realmente encontramos esa noche. Alguien más condujo ese camión hasta allí, porque no había huellas ni rastros de actividad reciente, como los que mencionaron por la radio. Nada cuadraba. Aún sigo pensando en esa noche, en ese camión, y en la sensación de que lo que encontramos no tenía una explicación lógica. ¿Fue simplemente un vehículo abandonado? O tal vez lo que vimos y escuchamos esa noche pertenecía a algo más allá de nuestra comprensión. Algo que no debería estar allí. Y lo peor es que hasta el día de hoy nadie sabe qué pasó con el conductor. Este soldado que encontró el nombre de un familiar ejecutado en su cuartel que le hizo apariciones para descubrir la verdad. Siempre he sospechado que existen rincones donde el tiempo se quiebra, lugares donde el pasado no solo dejó cicatrices, sino que aún respira, atrapado en un bucle invisible, aguardando a ser descubierto. Nunca fui un hombre de creencias paranormales, hasta que pisé aquel cuartel. Desde entonces, no he encontrado otra forma de explicarlo. Me llamo Sergio, exmilitar. He vivido muchas cosas durante mi servicio, algunas que prefiero olvidar. Pero hay una en particular que se aferró a mí. Un recuerdo imposible de enterrar. Una sombra que todavía me acecha cuando cierro los ojos. Ocurrió hace años, cuando fui destinado a un cuartel en una zona rural, un sitio antiguo, erosionado por el tiempo y la historia. Mucho más de lo que nos contaban. No era una base importante, apenas un punto de entrenamiento y resguardo, pero la gente del pueblo lo evitaba, como si algo innombrable habitara en sus muros. Uno de mis compañeros susurró que en el pasado había sido un centro de detención y exterminio, un lugar donde la humanidad se fracturó en sombras y gritos silenciados. Desde ese momento, supe que ese sitio estaba impregnado de algo que iba más allá de nuestra comprensión. Llegué de noche. El aire fresco golpeaba mi rostro al descender del camión, pero no logró disipar la sensación asfixiante que me envolvió al pisar el suelo. Algo estaba mal. La atmósfera pesaba sobre mí. Un murmullo sin voz se filtraba entre la brisa. La escasa iluminación no ayudaba. Focos titilantes se aferraban con desesperación a la oscuridad. Pero esta parecía viva, expectante, acechante. No me preocupé demasiado en ese momento. Ya había pasado noches en condiciones mucho peores. Nos asignaron habitaciones en el edificio principal, pero la mía estaba en el extremo más apartado, en un pasillo donde solo había habitaciones de almacenamiento y una oficina abandonada. Un sitio que, según decían,
había sido usado para interrogatorios en el pasado. No le di importancia. Solo dejé mis cosas, me acomodé y traté de dormir. Pero no pasaron ni 2 horas cuando un sonido me despertó. No fue un ruido fuerte, más bien un murmullo. Voces lejanas que se deslizaban entre las corrientes de aire, mezclándose con el silencio. Me incorporé lentamente, abrí la puerta y miré el pasillo. Nada, solo la luz parpadeante y un vacío que parecía demasiado denso, demasiado presente. Pensé que serían compañeros en alguna ronda nocturna, así que volví a acostarme, pero el sueño ya no llegó fácil. Hubo un momento, uno que aún me atormenta, en el que sentí algo moverse al otro lado de la puerta. No fueron pasos, no vi sombras deslizándose por la rendija, solo una presencia, algo que no hacía ruido, pero que estaba ahí, detenido justo afuera. Pude sentirlo, acechándome, mirándome a través de la madera. Me repetí que era solo el cansancio. Cerré los ojos, me obligué a dormir, aunque el aire en la habitación se sintiera cada vez más pesado. A la mañana siguiente, mientras recorría el cuartel, encontré una pequeña sala llena de documentos viejos, carpetas polvorientas, estantes repletos de archivos olvidados, cajas amontonadas en los rincones como si nadie las hubiera tocado en décadas. Siempre he sentido curiosidad por la historia de los lugares en los que me asignan, así que comencé a revisar algunos papeles. Al principio, solo eran reportes de mantenimiento, registros de personal, documentos insignificantes, pero luego encontré algo distinto, una carpeta vieja diferente a las demás, sin título, solo un número de serie desdibujado por el tiempo. La abrí, y el frío se me metió en los huesos. Era una lista de desaparecidos, nombres, fechas, fotografías en blanco y negro de hombres jóvenes con miradas vacías, rostros congelados en el tiempo. Personas que nunca fueron encontradas. Personas que quizás nunca se fueron. Tomé la carpeta con manos temblorosas y pasé las páginas, leyendo nombres, fechas y descripciones. Casi todas coincidían: detenidos sin explicación, trasladados a destinos desconocidos, nunca registrados oficialmente. Hombres que, según esos documentos, simplemente dejaron de existir. Y entonces vi mi apellido. El aire se volvió denso a mi alrededor. Tuve que leerlo varias veces, parpadeando, convencido de que mi mente me estaba jugando una broma. Pero ahí estaba, impreso con tinta vieja sobre el papel amarillento. Un hombre con mi mismo apellido, desaparecido en ese cuartel décadas atrás. El frío me recorrió la espalda. Nunca había escuchado en mi familia sobre alguien que hubiera servido en esa zona, mucho menos alguien que hubiera desaparecido, sin dejar rastro. Pero ahí estaba su nombre, atrapado en ese documento olvidado, como un eco de algo que nunca debió salir a la luz. Mi mente intentó encontrarle una explicación lógica. Podía ser solo una coincidencia, un apellido común, alguien sin relación conmigo, pero una parte de mí sabía que no era tan simple. Esa noche, mientras hacía mi ronda, la sensación de inquietud se hizo más fuerte. El pasillo estrecho estaba sumido en penumbras, y las luces viejas y defectuosas titilaban con un parpadeo irregular. No era la primera vez que ocurría, pero esta vez había algo diferente. Me detuve en seco. Al fondo del pasillo, en la tenue intermitencia de la luz, una silueta inmóvil se recortaba contra la oscuridad. Pensé que era otro soldado. Intenté llamarlo. Silencio. La figura permanecía ahí, rígida, sin moverse, como si ni siquiera respirara. Algo en su postura, algo en la forma en que la sombra se sostenía en el umbral de la negrura, hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. No era un soldado, y no estaba seguro de que fuera algo vivo. Di un paso adelante, intentando enfocar mejor la vista, pero un escalofrío me recorrió la espalda como una advertencia silenciosa.
Algo en el aire había cambiado. El ambiente en ese punto del pasillo era notablemente más frío, como si una grieta invisible lo separara del resto del edificio. Fue entonces cuando lo vi. La figura se movió, apenas un ligero desplazamiento, como si diera un paso hacia mí. Pero el suelo no crujió, no hubo sonido alguno. Solo el vacío y aquella presencia acercándose sin esfuerzo, sin peso, sin vida. El instinto me dijo que retrocediera. No quise arriesgarme. Decidí girarme y marcharme, reportar la anomalía y alejarme de ese lugar. Pero en el instante en que di el primer paso, lo escuché. Mi nombre, un susurro ronco, distorsionado, que parecía brotar de todos lados y de ninguno. Y entonces, las luces del pasillo comenzaron a parpadear frenéticamente. Y un zumbido profundo, grave, ensordecedor, llenó el aire, como si el propio edificio estuviera gimiendo en agonía. No sé cómo logré moverme, pero en cuanto mi cuerpo respondió, corrí hacia el interruptor de luz y lo encendí. En un parpadeo, la figura desapareció. Al día siguiente, fingí que todo estaba bien. Caminé por el cuartel con normalidad, cumplí mis deberes, conversé con mis compañeros, pero nada estaba bien. Sabía que algo me observaba, que algo en ese lugar había despertado. No mencioné lo que vi, no le conté a nadie sobre el nombre en la lista ni sobre la figura en el pasillo, pero la duda me carcomía. No podía ignorar. Comencé a buscar información sobre mi familia. Llamé a parientes, pregunté con cautela. Nadie parecía tener respuestas, hasta que, tras insistir, un tío me reveló lo impensable. Mi abuelo tenía un hermano que desapareció cuando era joven. Nunca se habló mucho del tema. Solo se decía que un día se lo llevaron, acusado de un crimen que no cometió, y nunca volvió. Mi familia nunca supo qué le pasó, pero ahora yo lo sabía. Él había estado en ese cuartel, y, de alguna manera, aún seguía allí. No sé qué esperaba de mí. No sé si solo quería que alguien supiera su historia, si anhelaba ser reconocido, o si simplemente había quedado atrapado en un sitio que se negó a dejarlo ir. Lo único que sé es que cuando me marché de ese lugar, lo hice con la sensación inquietante de que él me había encontrado antes de que yo siquiera supiera que debía buscarlo. Poco después, me reasignaron a otra zona de la región. Nunca hablé de esto con mis superiores. Nunca mencioné el nombre en la lista, la figura en el pasillo ni el frío que aún me eriza la piel cuando lo recuerdo. Y por supuesto, nunca volví a pisar esa base. Pero hay algo que sigue atormentándome. A veces me pregunto si realmente fui yo quien lo encontró. Si desde el principio él ya me estaba esperando. Esto ha sido el eco del horror, donde las historias nunca mueren, solo esperan en las sombras. Si lograste llegar hasta aquí, quizá te hayas ganado una noche tranquila. O tal vez no. Recuerda, el miedo siempre regresa. Hasta la próxima, si es que te atreves a volver.